En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes a todos. El Padre Martín me pidió que pudiéramos hacer una reflexión que nos ayudara a poder vivir más profundamente, más cristianamente la Navidad. Uno, cuando va a una fiesta, tiene que saber qué se celebra. Y a veces con este mundo que vivimos tan, digamos, inmerso en lo superficial, en el comercio, en cosas que en definitiva son totalmente accesorias, y bueno, eso es como que se come lo que verdaderamente celebramos. Y el sentido de la fiesta es celebrar algo concreto, y tenemos que ser conscientes de lo que celebramos. Yo, antes de decir algo de la Navidad, quisiera decir algo sobre la fe, sencillito, corto, porque todo lo que nosotros vamos a decir tiene sentido en la medida en que uno lo cree. Porque las cosas que se creen no son cosas que se imponen ni con una experiencia como tenemos nosotros. Ahora ustedes me ven, yo los veo. Ahí hay una total veracidad de nuestra existencia. O cuando uno se pone a razonar pasa lo mismo. Uno saca una conclusión lógica y llega a una conclusión. Bueno, eso en la fe no pasa. Y por eso la fe siempre es un pensamiento que queda abierto. Porque nosotros ponemos nuestra razón en condiciones de aceptar lo que no ve. Primero, hay que saber que uno cree con la razón. Eso es muy importante, sobre todo porque se suele a veces pensar que la fe es una especie de sentimiento vago. No. Y eso a veces lo llevan al plano de la catequesis. Entonces se trabaja con las puras emociones de los chicos. No, eso es un error. Es un error sobre todo en esta época, donde uno tiene que ser consciente de lo que cree. Porque vivimos en un mundo paganizado. Esto es una realidad. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que creemos para poder dar razón de nuestra esperanza, como nos pide Pedro en la primera carta en el Nuevo Testamento. Dar razón de la esperanza. El Papa Ratzinger agregaba, y de la fe. Es decir, a uno tiene que testimoniarla la fe, precisamente porque no puede imponerla, precisamente porque no la puede argumentar racionalmente. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que hace que yo pueda asentir con mi razón a verdades que no se me imponen, que estrictamente quedan ocultas, que son un misterio? No digo que sean irracionales, digo que están más allá de lo que nuestra razón es capaz de entender. Y lo que hace que yo pueda asentir racionalmente que a esas verdades, aceptarlas, incorporarlas y tomarlas como norma de vida, es que mi voluntad, cuyo acto es el amor, uno a veces piensa que el amor tiene que ver solo con el sentimiento, con la sensibilidad. No, señor. El amor tiene su aspecto evidentemente racional y exacto de la voluntad. Uno no tiene que traducir voluntad por voluntarismo. La voluntad es algo que se impone. No. La voluntad es como la parte racional de nuestra esfera afectiva. Entonces, nuestra voluntad tiene como acto el amor. Y el amor siempre tiene un movimiento que va de uno hacia afuera. Se da. Al revés de la inteligencia, que tiene un movimiento que va de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que uno hace cuando entiende algo?
Lo que nosotros razonamos y conocemos comienza por los sentidos. Eso lo decía Aristóteles. No hay nada en la razón que no haya estado previamente en los sentidos. Porque somos individuos encarnados precisamente con un espíritu y una sensibilidad. Por eso el Señor, que nos hizo así, se nos revela así. El Señor, ¿cómo se nos ha revelado? Con palabras, con gestos, porque es el único modo que tenemos de entender. De otra manera no hubiera podido comunicarse con nosotros. No somos inteligencia pura como los ángeles, que captamos todo en un momento. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué yo puedo asentir a lo que no veo, a lo que no termino de entender? En el fondo es por la confianza que pongo en Dios. Yo estoy absolutamente cierto de que Dios no me engaña. Confío en Él y por lo tanto todo lo que Dios dice es verdad. Y asiento aunque no entienda. San Agustín tiene una frase muy linda. Si lo entiendes, no es Dios. Mira qué linda frase. Si lo entiendes, no es Dios. El otro punto no podía decir, si no entiendo nada y es abstruso, tampoco es Dios. Porque uno tiene una percepción difusa que es condicionante de la fe de que no es absurdo creer. Pero nunca puede transformar la fe en un acto que pueda asimilar toda la verdad como uno asimila un pensamiento lógico que se le impone precisamente como verdad. Y por eso el acto de fe es libre. Uno en la ciencia no es libre. A ver, ¿de qué soy libre? ¿De sentarme a estudiar o de no sentarme a estudiar? Pero una vez que me siento a estudiar y hago un razonamiento, no soy libre en la conclusión, se me impone. En la fe nunca pasa eso. Y por eso la fe es como un disparador a poder meternos en un misterio que no acabamos de entender y que queremos profundizar, que queremos entender mejor. Pero lo podemos entender mejor partiendo de la fe. Si uno pretendiera hacer una demostración de que Jesucristo se hizo carne en el seno purísimo de María Santísima y se hizo hombre, no lo podía entender. No lo puede demostrar, eso no se demuestra. Eso se puede creer. Claro que hay una percepción de que no es absurdo creer, pero el acto de fe siempre permanece libre y por eso es necesario el testimonio. La fe hay que testimoniarla, uno tiene que mostrar con su propia vida que no se desdice de lo que cree, porque entonces se vuelve creíble lo que uno está diciendo, lo hace carne en su propia realidad. Entonces, lo que decimos aquí supone que todos tenemos fe. Acá no es que vamos a demostrar nada, no vamos a demostrar nada porque es indemostrable. Entonces, ¿qué celebramos en la Navidad? Celebramos que el Hijo de Dios se hizo hombre. Evidentemente, esta verdad así sencilla fue muy difícil también para la Iglesia sacarle todas las consecuencias. La Iglesia tardó siglos, en poder profundizar cómo era este misterio de que sin dejar de ser Dios era verdadero hombre. Porque allí está el misterio, en que Cristo es Dios hombre. No es un hombre al cual Dios lo elige de alguna manera porque lo adopta como un hijo. No. Es Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que Dios, que es infinito, entre en el tiempo? Es infinito y se hace finito. Pero se hace finito sin dejar de ser infinito. Es decir, la Iglesia tardó, les vuelvo a decir, siglos, y solo lo fue profundizando, ayudándose de la filosofía griega. Poco a poco se fue como llegando a una conciencia plena de lo que esto significa.
Y así es como los padres de la Iglesia nos pudieron dejar una doctrina explicitada, que vuelvo a insistir, creemos, pero que no vamos a explicar hasta el último detalle porque es imposible que la demostremos. Muy bien. El primer texto que yo me anoté es un texto del credo largo. Ustedes saben que hay el credo corto, que es el credo apostólico que nosotros rezamos, y hay un credo largo, que es de 2 concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. ¿Son credos distintos? No, de ningún modo. Siempre expresan la misma y única fe que hay, con sensibilidades distintas. Y además hay otros. ¿Por qué? Porque la Iglesia fue poniendo en fórmulas lo que creía, porque es necesario ponerlo en fórmulas, es necesario transmitirlo. Bueno, ¿qué nos dice ese credo largo? Dice en un momento que creemos en Jesucristo, pues ya uno cree en Dios Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Creemos en las 3 personas divinas. Nuestra fe termina en la persona divina. Y a las personas se le atribuyen acciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo, único Hijo de Dios, que padeció y fue sepultado, etc., ¿no? Nació de María Virgen. Muy bien. Ese credo largo dice: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Me interesa porque pone de relieve que ese bajar del cielo es por nosotros los hombres y por nuestra salvación. ¿Cuál es el motivo de que Dios, siendo infinito, siendo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, hecha persona en el seno de la Trinidad, baja a nosotros y entra en el tiempo? Porque esto es lo importante. Dios entra en el tiempo. El punto de inserción en el tiempo es precisamente la encarnación. Y me atrevería a decir antes, cuando celebramos la Inmaculada Concepción de María. Bueno, María fue preservada del pecado original en atención a los méritos de Jesucristo en la redención. Es decir, Dios fue admirable en la creación y más admirablemente todavía nos redimió. Y ese tocar Dios el tiempo comenzó ya cuando desde su sabiduría oculta, misteriosa, que se fue revelando a lo largo de los siglos por la palabra de Dios y fue creciendo en la conciencia del pueblo de Israel y después, en fin, todo el desarrollo que conocemos en la Biblia y que el credo resume. ¿Qué es el credo en última instancia? El resumen de todo lo que Dios nos reveló. Y es el símbolo que nos hace cristianos, es la señal de que somos cristianos. Mire, yo creo en esto. Bueno, por nosotros y los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Es decir, la salvación se da porque Dios envía a su verbo, a su palabra, a su logos, a entrar en la historia para que nosotros fuéramos salvados. Y por obra del Espíritu Santo, como sabemos, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Se hizo hombre. Por eso el Catecismo nos dice, bien cortito, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios, nacido, engendrado, antes de todos los siglos, verdadero hombre nacido de la Virgen María en el tiempo. Y por eso podemos decir, en virtud de que Jesús es esa unidad misteriosa de ser un Dios hombre, no hay un Jesucristo aquí y un Dios que se hace presente, no, es Dios y es hombre, y por eso
la Iglesia ha podido definir que en el Concilio de Éfeso, en el siglo, ya fíjense, estamos en el siglo V, que María es Madre de Dios. María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un hombre Jesús. No podemos decir, no, María es Madre del hombre Jesús. Que luego Dios lo toma y... No, María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo en su ser es Dios y es hombre. Y por lo tanto María dio luz a Dios. Pero ¿y cómo es eso? ¿No es que Dios era su creador? Sí. ¿Y entonces? ¿Y si María fue creada por el Hijo que también ella después dio luz? Claro, porque el verbo, la palabra, en el seno de la Trinidad existía desde siempre. Y si uno mira toda la historia de la salvación, se da cuenta de que en el fondo es una participación de la vida divina en lo que Dios nos ofrece. Dios es infinitamente libre, feliz, no necesita del mundo. ¿Por qué creó al mundo? ¿Por qué creó al hombre? ¿Para qué? Para hacerlo partícipe de su divinidad. Para darle la salvación. Lo creó y caído en Adán, lo redimió. Y también lo llamó a la gloria. Y este misterio de la Navidad, lo que celebra es precisamente que Jesús se encarnó en el seno de María la Virgen. Se encarnó para salvarnos y nos salva ¿cómo? Reconciliándonos con Dios. Porque en realidad la humanidad se había apartado de Dios. Porque todos somos hijos de Adán. Otro misterio. Todos procedemos de Adán. Y en Adán hemos sido arrastrados a una tendencia al pecado. La naturaleza humana no fue de ninguna manera pervertida, pero se hizo frágil. Y el mundo, siempre solidario del hombre y partícipe de su destino, también fue a una situación de debilidad. Si uno mira el libro del Génesis, después del pecado, la tierra no será más dócil, el hombre descubre su desnudez, la vergüenza, el dolor para parir los hijos, una serie de cosas que son fruto de ¿qué? De que esa armonía que existía entre Dios y el hombre se quiebra. ¿Se quiebra totalmente? No. Porque Dios al hombre caído lo va a levantar. ¿Y lo va a levantar cómo? Por Jesucristo. Así como en Adán todos hemos caído en el pecado, así por Cristo todos somos redimidos. Y por eso los padres de la Iglesia hablan de Cristo como el nuevo Adán. Hablan de María Santísima como la nueva Eva. Como la que redime, digamos, la que es madre de la recreación, como Eva fue madre de la creación. Bueno, entonces celebramos este misterio diciendo que se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para manifestarnos el amor de Dios. Si uno lo piensa en serio, es un amor inaudito. ¿Cómo Dios, que no necesita del mundo, es absolutamente feliz, va a enviar a su propio Hijo para que venga, se haga hombre, se rebaje, adquiera la condición mortal? Porque si no hubiera muerto no podemos decir que resucitó. Y si no hubiera sido hombre no hubiese podido morir. Si Dios no muere. Entonces, ¿y yo puedo decir, ¿Dios murió? Sí, porque Cristo es Dios. Claro, son cosas que uno empieza a pensar, le da vuelta y vuelta y vuelta, y siempre quedan en un claroscuro. Siempre, necesariamente. ¿Por qué? De nuevo, si lo comprendes, no es Dios. Esto está por encima, y por eso Dios nos lo reveló. Si Él no nos hubiera revelado, si Jesucristo no nos hubiera revelado al Padre,
nunca nos hubiéramos enterado. Y Jesucristo nos revela al Padre y el infinito amor y nos hace descubrir que somos verdaderos hijos de Dios. Como Él, no, porque Él era hijo de Dios por naturaleza. Nosotros lo somos por adopción. ¿Pero somos verdaderos hijos de Dios? Sí, totalmente, absolutamente. Porque por el bautismo fuimos incorporados al misterio del Hijo de Dios. Porque el que Jesucristo nos ha hecho por el bautismo miembros de su cuerpo. Porque Cristo nos ha hecho miembros entre nosotros también. Y nos ha hecho participar de la vida divina. Y nos ha hecho participar compartiendo Él nuestra condición humana. Es decir, por el camino que Dios eligió. Que fue un camino de anonadamiento, de cruz. Fue un camino que exigió siempre y seguirá exigiendo una transmisión de la fe, de una generación a otra, y una profundización de la fe. Una y otra vez volvemos a lo mismo, a la Escritura, y a tratar de sacar algo más de certeza de esto. Entender mejor esto que creemos, pero primero lo tenemos que creer. Mira, hace muchos años, yo, la época que era joven y feliz, como decía un profesor mío de Sagrada Escritura, una vez me apareció en el Instituto de Cultura Religiosa Superior una señora judía, buenísima mujer. Habíamos armado un curso de teología, tenemos 120 alumnos en el primer año. La señora, después de la segunda, tercera clase, viene y habla conmigo, me dice, padre, dice, yo en realidad me quiero convertir, qué sé yo. Le dije, no, mire señora, si usted se quiere convertir, tiene que ir por el camino de la catequesis, tiene que dar pasos, porque lo que yo voy a explicar aquí presupone la fe. Y si usted sigue mis clases de teología, va a terminar confundida. Así que yo le aconsejo, no es que a mí me moleste para nada que usted venga, pero tiene que ir por otro camino, porque todo lo que yo digo presupone la fe que usted tiene que suscitar en usted misma, con la gracia de Dios, y tiene que hacer ese camino de la fe. A partir de que usted tiene fe y cree, entonces podemos entrar a pensar más hondamente, en la medida en que eso es posible, el misterio de Dios. Entonces, lo que decimos siempre supone la fe. Entonces, se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para manifestarnos el amor de Dios y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esto lo dice San Ireneo, un padre de la Iglesia antigua. Son formulaciones que la Iglesia ha tomado conciencia. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se encarnó? Para salvarnos, reconciliándonos con Dios, para manifestarnos el amor de Dios, que llegaba hasta ese límite inaudito, y para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Otro padre de la Iglesia, San Atanasio, va más lejos todavía. Y dice, el Verbo se hizo hombre para hacernos Dios. Mira, uno se queda patitieso. ¿Cómo es eso de que el hombre va a ser Dios? Sí, claro. ¿Qué significa que vamos a ser Dios? Que vamos a ver a Dios cara a cara, que nos va a ser restituida la situación original, que Dios nos va a dar algo mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar, como dice San Pablo, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni pasó por la mente, eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y a nosotros nos lo ha revelado por el Espíritu. Entonces no hay que tener miedo, vamos a ser dioses. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cuando el hombre quiere ser Dios sin Dios, cuando se quiere endiosar, ahí está el problema. Yo quiero ser Dios, yo me endioso, yo quiero ser todopoderoso, no me siento servidor, no siento que la vida es un regalo de Dios, no siento que necesite ser salvado. Bueno, ese es un falso camino, ¿no? Porque lo primero que tengo que comprender es que soy criatura.
y que podía no haber existido nunca y no hubiese pasado nada. ¿Por qué tendría que existir yo? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido? Nada, absolutamente nada. Es decir, entonces la vida es un don, la vida es un regalo. Entonces Cristo vino a hacerse uno con nosotros, a participar de la naturaleza humana verdaderamente haciéndose hombre, para que nosotros pudiéramos hacernos Dios, dice San Atanasio con todo valor, diríamos, para que hiciera dioses a los hombres. Yo quiero ahora, para no extenderme, concentrarme un poquito en el versículo donde San Juan habla de la encarnación. Ustedes saben, en el prólogo de San Juan, el versículo 14 es el que nos habla de la encarnación. ¿Qué nos dice Juan en ese versículo? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se refiere a qué? A la palabra de Dios. ¿Qué palabra? La que el Padre pronuncia desde toda la eternidad cuando engendra al Hijo. Esa palabra, que existía desde toda la eternidad y estaba con Dios y era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Sin dejar de ser palabra de Dios y eterno, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue San Juan. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Qué importante que San Juan nos diga esto. La palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Significa, Dios habitó entre nosotros. Siempre hubo conciencia en el pueblo de Israel que la presencia de Dios, la compañía de Dios era el fundamento de la paz. Pero nunca en Israel se dio la conciencia de que Dios era trino. Creían en el Padre, claro, sí, Dios es Padre. ¿Pero era Padre de cada judío? No, era Padre de Israel. Por lo tanto, Jesús, que nos dice que Jesús es nuestro Padre, es Padre para cada bautizado, y que nos enseña a rezar llamándolo a Dios papá, porque Abba significa papá. Ningún judío se hubiera atrevido jamás a decir semejante cosa. Y eso nos lo reveló Jesús. Nos lo reveló Jesús, y nos lo reveló Jesús ¿con qué? Con su actitud, con su apostolado, con su predicación, con su vivencia de esa relación única con Dios que tenía. Entonces, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice Juan, hemos visto su gloria. La gloria de Dios se manifiesta en Jesucristo. ¿Por qué? No puede preguntar por qué. Aquí hay que salirse un poquito del texto. Y recordando algo también de San Ireneo. Porque la gloria de Dios consiste en que el hombre sea viviente, en que el hombre triunfe. ¿Cuándo manifiesta Dios su gloria? Cuando el hombre, uno podría decir, se realiza como hombre. Se hace plenamente hombre. Y se hace plenamente hombre cuando se hace hijo de Dios, cuando reconoce que recibió del Dios el don de la vida, cuando reconoce que Dios es alguien que tiene una presencia amorosa y permanente a su lado, cuando reconoce que Dios manifiesta su misericordia y entonces no tiene nada que temer. Nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Acá yo me permito señalar la palabra verdad. ¿Por qué? Porque la palabra, el logos, el verbo, depende cómo uno lo diga, que significan lo mismo, la verdad es algo que hay que ligar con Dios.
O sea, la última verdad del hombre, la última verdad del mundo, la última verdad la tiene Dios y solo Dios. Por eso, en el fondo, la concepción del hombre, sin negar que uno pueda hacer un discurso sobre la dignidad humana, sobre el ser del hombre, sobre el sentido de la vida humana, todas esas cosas que nosotros estamos perdiendo en esta civilización que se ha olvidado de Dios, lo ha dejado del horizonte y se ha quedado huérfana de paternidad, huérfana de afecto, huérfana de un sentido para qué vivir, por qué vivimos, para qué vivimos, por qué hacemos lo que hacemos, sufrimos lo que sufrimos, de dónde venimos, dónde vamos, qué hay más allá de esta vida. Todas esas preguntas que uno se hace, que todo el mundo se hace de un modo u otro, se esclarecen, como dice el Concilio Vaticano II, a la luz del misterio del Verbo encarnado. O sea, Cristo es el fundamento de lo que uno puede decir sobre el hombre. Insisto, sin pensar que no pueda hacer un discurso coherente y verdadero sobre lo que es el hombre. Pero si quiero llegar al fondo de lo que es el hombre, al fondo de lo que es su destino, su vocación, tengo que mirar a Jesucristo, al Verbo encarnado, y encontrarme con Jesucristo. Benedicto XVI dice una cosa muy cierta: uno no se hace cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro con una persona. ¿Por qué? Porque la verdad se encuentra. San Agustín lo descubrió dolorosamente, ¿no? Él cuenta en sus confesiones, fue un eterno buscador de la verdad. Y descubrió finalmente que la verdad era lo que le salía al encuentro, que no tenía que buscarla. Es decir, trató de buscarla de distintas maneras, estudió retórica, se fue con sectas, siempre buscaba y preguntaba por la verdad, hasta que finalmente Cristo le cambió el corazón, se encontró con Cristo y ahí se convirtió. Y cesaron las lágrimas de Santa Mónica. Cesaron las lágrimas de Santa Mónica, que pedía y pedía y pedía por la condición, por la conversión de su hijo Agustín, gran buscador de la verdad. Él mismo da testimonio de eso. Su vida da testimonio de eso. Finalmente se encontró con Dios y allí es como se abrió un nuevo horizonte. Entonces, para ir terminando esto, porque no quiero que se alargue, quisiera hacer referencia a dos oraciones. Miren, estuve revisando la cantidad de textos, oraciones, prefacios. La liturgia es tan rica, tan absolutamente rica, que en ella está todo. Nosotros lamentablemente la hemos descuidado. En la catequesis sobre todo. Porque, a ver, nuestros hermanos de las iglesias orientales, ¿cómo hacen la catequesis? A través de la liturgia, de una iniciación en los misterios. Y nosotros, lamentablemente, después del concilio, por una mala aplicación del concilio, no por culpa del concilio, hemos protestantizado a la iglesia. Nos hemos olvidado de que Cristo es redentor, que la misa actualiza el misterio pascual de Cristo y la hemos convertido en una pura mesa fraterna. Eso le cabía a Lutero, pero no a nosotros. Porque la misa es sacrificio. La misa es una actualización del sacrificio de Cristo. ¿Y eso se ve en qué? En las palabras de la consagración, en los gestos, en todo. La liturgia habla con un lenguaje total.
Ahora, si nosotros le metemos ruido, no hacemos silencio, bueno, entonces ahí se pierde todo. Las iglesias orientales tienen los íconos preciosos. Cuando uno va a la liturgia de una iglesia oriental, pongamos la liturgia de San Juan Crisóstomo que celebran ortodoxos y católicos de rito bizantino, cuando viene el momento de la consagración, el iconostasio, que es una especie digamos como de una especie de biombo que se despliega lleno de iconos, tapa absolutamente todo, porque el misterio de Dios es tan inefable que el hombre no lo puede ver. No lo puede ver. Es decir, entonces, claro, toma conciencia de la trascendencia absoluta de Dios y de lo misterioso que está sucediendo allí en lo oculto. Cómo se está nosotros con la misa de cara al pueblo, como dicen algunos mal, y habiendo cambiado la misa de cara a Dios, como dice Benedicto XVI. No estoy diciendo que tengamos que cambiar el altar, cuidado, no estoy diciendo eso. Pero Benedicto XVI dice con toda claridad, bueno, a ver, las iglesias antiguas estaban todas mirando al oriente. Ahora tenemos, ¿por qué al oriente? Porque sí, no. Porque del oriente sale el sol de justicia que ilumina el mundo. La salvación viene del oriente. Dice, ahora evidentemente no podemos cambiar la disposición de las iglesias que con los siglos se han... No. Tampoco es, está mal que celebremos la misa mirando a los fieles, pero pongamos al menos un crucifijo, o tengamos al menos la conciencia de que la misa no es una cena en la cual el sacerdote ocupa el lugar principal. No. Y eso se expresaba mejor, dice, cuando después de hechos los ritos iniciales, anunciada la palabra y predicada, el sacerdote se ponía a la cabeza del pueblo como verdadero pontífice, mirando a Dios y teniendo al pueblo atrás a quien llevaba, cuyas oraciones y peticiones que contaba. En el plano de lo simbólico, eso era mucho más evidente. Eso se ve ahora en el rito antiguo de la misa, el rito de Juan XXIII, que algunos, como dice el Papa con toda razón, usan como excusa para negar el Concilio Vaticano II. Eso está mal, porque en la Iglesia los diversos ritos tienen el mismo valor. La liturgia en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia de Occidente es verdadera liturgia. Y las iglesias, verdaderas iglesias, cuando tienen episcopado, porque el episcopado les permite tener sacerdocio y les permite tener Eucaristía. Es decir, no es cuestión acá de entrar a pelearse de si hay que... No, para nada. Pero sí de recuperar una sacralidad que hemos perdido. Porque, mire, si uno viene a la misa y no sale renovado porque ha tenido de alguna manera contacto con el misterio, ¿y qué se lleva? ¿Qué se lleva? 3, 4 puntitos lindos y punto. A lo sumo una reflexión, si el cura tiene más o menos cabeza para decir algo con sentido, y punto. Entonces, vamos a ver estas dos oraciones. Una es la colecta de la misa de la noche, la colecta de la misa de la Nochebuena. La Iglesia nos hace rezar esto. Dios nuestro, que has iluminado esta santísima noche con la claridad de Cristo, luz verdadera, concédenos que después de haber conocido en la tierra los misterios de esta luz, podamos gozar de ella en el cielo. Cristo, que es la luz que irrumpe en medio de las tinieblas, el mundo adquiere una luminosidad a partir de Cristo.
porque se revela su verdadero misterio, su verdadera finalidad. Fue creado para entrar en comunión con Dios. Y Cristo es el que nos trae la verdad. ¿Con qué? ¿Con su palabra solo? No, con su persona. Porque Él es la verdad. Y esa verdad se hace carne en el seno de María Santísima. Y comparte nuestra historia. Entonces, el tema de la luz, el tema de la verdad, son fundamentales. Como es fundamental también el tema de la redención. Cristo se hace hombre para redimirnos, para que a través de su sacrificio nosotros recuperemos lo que perdimos en Adán. Y también en alguna medida para recapitular, es decir, para volver al hombre a su dignidad primitiva. Es decir, en Adán había una comunión con Dios profunda. Eso se resquebraja. Pero eso lo restaura Cristo, que asume toda la realidad de un mundo que estaba separado de Dios y lo devuelve a su dignidad primera, a lo que era el plan de Dios. Claro, acá puede venir la pregunta, pero bueno, ¿y cómo Dios permitió esto? Nosotros que estamos viviendo en medio del mal, que tenemos que luchar contra el demonio, que se mete la cola por todos lados. Y bueno, ¿no podía Dios haber hecho las cosas de otro modo? Sí, claro. ¿Pero entonces significa que Dios quiere el mal? No, de ningún modo. ¿Y cómo resolvemos este embrollo? Dios permite el mal porque crea al hombre libre. Nosotros tenemos una responsabilidad porque tenemos libertad. El Señor nos dio una inteligencia y una razón para descubrirlo y un corazón para amar. Y una libertad que Dios respeta a rajatabla. Por eso uno no puede a nadie obligar a que crea. En ese sentido, en un discurso de Benedicto XVI, hermoso, donde en el fondo Benedicto XVI dice: actuar contra la razón es actuar contra Dios. Porque Dios es razón subsistente, es la razón por excelencia, es la última explicación que uno puede lograr. Claro, alguno desde la filosofía dirá: pero ¿y usted qué se cree? Nada, no me creo nada. Pero solamente le digo a usted, filósofo, no se apure a cerrar un sistemita muy perfecto. Porque tiene que tener conciencia de que más allá de sus razonamientos lógicos puede venir una luz de donde usted no le espera, que lo ilumine y le haga ver más allá de lo que su razón puede. Entonces manténgase abiertos. En definitiva, bueno, San Juan Pablo II lo dijo en la encíclica Fides Ratio, ¿no? La fe y la razón, las dos son como las dos alas del espíritu humano. Nunca puede haber contradicción entre la fe y la ciencia. Nunca, jamás. Porque Dios es la misma razón subsistente. Entonces, en la noche nos hace decir la Iglesia: Dios nuestro, que has iluminado esta santísima noche con la claridad de Cristo, luz verdadera, concede lo que después de haber conocido los misterios de Cristo. El Papa Juan Pablo II nos agregó al rosario unos misterios que yo los tengo más o menos incorporados, no sé ni siquiera muchos los días. Porque, claro, el rosario, ¿qué es? Es un recorrido sencillo de todos los misterios de la vida de Cristo. Y faltaban algunos. Faltaba el bautismo del Señor, faltaba las bodas de Caná, donde Jesús comienza súbitamente su ministerio, faltaba el anuncio del reino, faltaba la institución de la Eucaristía, faltaba la espera de Pentecostés. Entonces Juan Pablo II dijo: bueno, además de estos misterios que celebramos en el rosario, y que cada vez que rezamos el rosario vamos como repasando los grandes misterios de Cristo, bueno, agreguemos estos otros que forman parte esencial del ministerio de Cristo también. Por último, la colecta de la misa del día, la oración colecta. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana
y de modo aún más admirable la restauraste. Concédenos participar de la vida divina de tu Hijo como Él compartió nuestra condición humana. Qué hermosa oración. Con esto uno entiende esto y ya tiene la predicación hecha. No necesita andar con mucha vuelta. Este es otro aspecto, ¿ven? En la misa de la noche nos habla del misterio, y si ustedes se ponen a revisar todos los formularios, los prefacios, bueno, todos es como que desde distintos ángulos apuntan a lo mismo y van esclareciendo matices, diferentes matices de una única realidad. Así como en la misa de la noche la Iglesia nos hace rezar, dando gracias porque Cristo es la luz verdadera, aquí nos hace rezar que nosotros podamos participar de la vida divina de su Hijo, que se dignó compartir nuestra condición humana. Es otra manera de decir, Dios hizo hombre para que los hombres nos hiciéramos Dios. De una manera diferente, pero dice lo mismo en el fondo. Así que yo creo que es importante que uno prepare el corazón. En la misa de hoy, las lecturas, la primera lectura de Joel, la alegría desbordante, y el Evangelio, el mensaje también es claro, clarísimo. Alégrense. Lo de Joel es un himno de alabanza, donde Dios mismo termina gritando su alegría. Es una cosa muy, muy impresionante. Como que Dios está tan feliz de su obra, que termina gritando él también de alegría. ¿Por qué? Porque Jerusalén está redimida, Él está entre nosotros, todo se ha perdonado. Recordamos la palabra del Génesis, ¿no? Y el Señor vio que era bueno, que era bueno. Bueno, ahora es como si dijera, bueno, exulto yo porque finalmente me voy a hacer presente y a Israel le serán perdonados todo, absolutamente todo. Y por eso la Navidad es júbilo. Y por otro lado, el Evangelio, ¿a qué nos intima? A la conversión. Conviértanse. El jesuita nos dice, el jesuita es autista. Los jesuitas también predican, pero es otra historia, no son Juanes Bautistas. No sé por qué me salió de jesuita. Pero bueno, no hagamos chistes con esas cosas. En el fondo, uno tiene que convertir el corazón para poder recibir a Cristo que ya está. ¿Sí? La liturgia de la Navidad y del Adviento van siempre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso no se puede evitar. Porque nosotros vamos a celebrar ahora un misterio que ya aconteció, pero que fue decisivo, porque ese fue un punto que no tiene vuelta atrás. La glorificación, la santidad y plenitud del mundo está irrevocablemente decretada. Irrevocablemente decretada, ya desde la encarnación. De manera que lo que nos resta vivir tiene sus luchas contra el demonio. Estamos entre lo que ya hemos adquirido y lo que todavía estamos esperando. Por eso siempre en la segunda lectura aparece Pablo a los filipenses haciéndoles recordar eso también. Bueno, nosotros vivimos esperando la segunda venida. Y ahora la liturgia del Adviento nos va metiendo cada vez más en el clima de la Navidad. Para alegrarnos de esa primera venida, disponer el corazón, vivir esta alegría con mucha intensidad, porque este es el preludio de la alegría mayor que tendremos cuando el Señor vuelva. Entonces, si uno esto no lo piensa un poquito, ¿y en qué se transforma la Navidad? El arbolito con las luces, sí. El Papa recibió el árbol de Navidad, que trajeron del Trentino, un abeto que en la tradición parece que es el árbol de la vida. Y claro, el árbol de la vida es Cristo, porque así como el
demonio venció en un árbol, fue vencido en otro árbol que es el árbol de la cruz. Bien. Y las luces que adornan suelen ser un signo de Cristo que es luz. Bien. El pesebre que nos hace ver la sencillez de la vida de Jesús. Cristo no viene como alguien que domina, como un rey. Sí, es un rey en pañales, es un rey servidor, es un rey frágil, débil, pero que se muestra a la postre el más poderoso de todos. Aparece por ahí Papá Noel, que con nosotros no tiene nada que ver, una tradición que viene de países del norte, con San Nicolás, y que nosotros no tenemos nada, pero hay que poner el Papá Noel, ponemos Papá Noel, pero no, muy bien. Y los regalitos de Navidad, creo, eso no se queda en eso nada más. Entonces es como si asistiera a una fiesta sin saber qué celebra. También es legítimo que uno tome la fiesta como para decir, bueno, nos reunimos en familia, eso tiene un valor, ciertamente. ¿Cómo no? Claro que sí. Y mucha gente lo toma en ese sentido, bueno, es un día para reunirse con la familia, bueno, viene bien eso. Pero eso no es el fondo de lo que celebramos. Estamos celebrando otra cosa y nos reunimos en común para expresar esa alegría que tiene que estar por encima de toda tristeza, porque tenemos la seguridad de que Dios nos ama, que Dios nos ama infinitamente, que Dios nos ama de modo inaudito, inconcebible para el hombre. Bueno, ese es el Dios en quien creemos. Y ese es el Dios que se ha introducido en la historia, y por eso la Navidad es alegría. Porque aunque esté en circunstancias difíciles, tenga dolores, esté luchando con enfermedades, con situaciones familiares o laborales complicadas, bueno, siempre tengo que hacer que en el fondo la alegría de la Navidad, que no necesariamente se expresa con tirar manteca al techo, siga presente. En medio de las pruebas, Dios está conmigo, Dios está presente, Dios me acompaña, Dios no me abandona. El Señor me da su mano y de la mano de Él voy seguro. Y vendrá a completar la obra que Él comenzó en el mundo y en mí. Así que bueno, yo me quedo acá, pero realmente, es un misterio que desgraciadamente es como que los signos más, yo diría, en algún sentido más superficiales, se han ido perdiendo, porque se ha convertido en un hecho puramente de negocio, de superficial. Nos hemos quedado con la cáscara y nos hemos olvidado de lo que es el núcleo, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el cambio de la cultura, con muchas razones, las razones son muchas. Pero bueno, hoy vivimos un mundo que es así. Y es importante que en este mundo nosotros cristianos podamos dar testimonio de esto. ¿A quiénes? A quienes tengan el corazón abierto, a quienes estén dispuestos a escuchar. Probablemente sean pocos, probablemente nos digan que somos anticuados, que como estamos creyendo en cosas que no podemos tocar, que no podemos ver. Mucha gente es hoy día absolutamente supersticiosa. No quiero hablar de política, pero los políticos son los primeros, esos viven con cartas, con todo lo que se imaginen, con brujos, con brujas, con cualquier cosa. Es decir, porque donde no está Dios uno lo tiene que reemplazar por algo. Así que bueno, pidamos entonces al Señor que nos ayude a vivir con este espíritu y vamos a rezarle para terminar un gloria para expresar verdaderamente lo que la Iglesia nos quiere decir. La Navidad es expresión de la gloria de Dios que se realiza cuando el hombre encuentra su rumbo, su destino, su realización y cuando se pone en contacto con Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias.